Hola y bienvenidos. Mi nombre es Paola Gutiérrez, soy ingeniera de sistemas y magister en ingeniería de software. Seguimos trabajando en nuestro módulo de programación orientada a objetos y vamos a continuar con nuestra unidad número 3, referente al diseño de la interfaz de usuario conforme a la distribución geométrica de sus componentes y el manejo de eventos a nivel de oyentes. Posterior a ello estaremos viendo en el siguiente video el framework con métodos de llamado librería Swing y uso de gráficos. Comencemos. La distribución geométrica de los componentes, pues lo tenemos descrito de la siguiente manera. ¿De dónde proviene toda esa distribución? Pues dentro del proceso de desarrollo que ha venido trabajando dentro de su evolución de los procesos a nivel de interfaz, pues conocemos que esos componentes son una manera de poder mostrar en sí cómo podríamos llegar a generar dentro de la clase una conformación de objetos a medida en que se van creando unos Abstract Windows Toolkit, es decir, una abstracción de ventanas por herramientas que tienen una serie de componentes. El componente es una clase abstracta que se representa en cualquier componente a nivel de la interfaz gráfica. El container es un componente que se puede contener todos los componentes gráficos por medio de un panel. El frame es un componente que permite representar ventanas y que éstas pueden utilizar en diferentes procesos, por ejemplo, en un JApplet o en un JDialog. De acuerdo a los componentes estándar, tenemos que hay componentes por framework que son contenedores, por lo que incluye un panel, y ese contenedor de panel lo que hace es añadir otros componentes a nivel de etiquetas, botones, cajas de texto, entre otros. Y la interfaz gráfica de usuario pues utiliza una serie em, de constructores para que esos componentes sean preparados dentro del respaldo de distintos tipos de eventos. Algunos de los que vemos aquí dentro de la gráfica son representados por nuestra librería Swing y dentro de ellos que manejamos muy habituales son los labels, que son etiquetas para mostrar texto. También tenemos las cajas de texto de entrada, los botones, como las cajas de texto se identifican como JText, JText Box o JText Area. Los botones como JButton, ¿cierto? Dentro de esos componentes, ahí lo tenemos. Y podemos también tener cajas de comprobación para elegir opciones por el JCheckbox, para elegir manualmente las excluyentes dentro del proceso. Podemos tener también un JRadio Button, un listado de opciones como el JList. Cuando tenemos menús desplegables, el JCombo Box, para tener una barra de desplazamiento llamada barra scroll, lo llamamos como scroll bar. El J-tree, que es un árbol, el J-table, ¿cierto? Los menús pueden ser menús a nivel menú bar o menú solito o menú con ítem. Las ventanas de diálogo que están compuestas por la opción de panel y aquellos que están dados de acuerdo a su métrica de llamado. En este caso, pues lo vemos ahí representado como los componentes a nivel de file chooser o J opción para estos chooser a nivel de color. La distribución de espacio a nivel del Layout Manager o la administración de esa interfaz gráfica, lo que hacemos es construir esa interfaz gráfica de usuario bajo componentes que se distribuyen especialmente en los Layout Manager, controlando de forma en que colocan los objetos dentro de ese contenedor. Entonces hablamos que el Flow Layout por defecto es un panel en donde podemos colocar esos componentes de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, y estos componentes van actuando de acuerdo al comportamiento hasta que se
establezca una nueva fila cuando no hay espacio suficiente al final actual. Cuando el contenedor se redimensiona bajo componentes, se pueden distribuir automáticamente. Por lo tanto, pues vemos que a grandes rasgos sí existen diferentes objetos por componentes y contenedores que van llevado a cabo de acuerdo a esa abstracción de toda la cantidad de objetos que podríamos colocar como distribución. Miremos, para organizar esos componentes, pues por defecto lo que hacemos es en el border layout generar dentro de un frame y dividir los componentes por espacio, teniendo en cuenta que tenemos un norte, un sur, un este, un oeste y un centro. A partir de esos parámetros de desplazamiento, usualmente en el JFrame se señala que los paneles usados en el border layout y luego rellenamos el panel usando el Flow Layout. Existen otros Layout Manager más sofisticados dentro de la Grid Layout o el Grid Back Layout. Incluso podemos integrar nuestros propios gestores implementando interfaces con el llamado del Java AWT Layout Manager y con otros componentes de Java en una segunda instancia que sería el AWT Layout Manager 2. Así podríamos decir que nuestro, lo que nosotros vamos pintando dentro del proceso de distribución, pues ya vemos que cada uno de los componentes va a tener un panel como frame y los contenedores se pueden dar de acuerdo a otros demás componentes y la superficie puede estar dada por el dibujo que manejamos dentro de un canvas o un lienzo. Para dibujar el panel hay que definir el método Paint Component. Este Paint Component de la clase se distribuye de manera automática cada vez que vamos a refrescar su visualización de componente en la pantalla, de tal manera que podamos redimensionarla para que los objetos estén clarificados. ¿Qué es importante tener en cuenta? Las librerías llamamos siempre para ellas el AWT, el AWT Event, el Swing, y dentro de esa clase generamos el llamado a lo que queremos extender, es decir, vamos a generar un JPanel Frame o vamos a generar un frame. Entonces, cuando lo definimos, damos el nombre de la clase. Luego lo extendemos a SJPanel, a SJFrame, lo que nosotros queremos mostrar. Por otro lado, podemos decir que la clase eh, a la cual nosotros vamos a hacer mención, pues comenzamos a colocar los objetos, seleccionándolos en primera instancia e indicándoles cómo lo vamos a distribuir. Entonces, por medio del dis y el set, vamos a decirle que agregue, por ejemplo, un título, que el tamaño sea access size por unos píxeles determinados, que la agregación de esa ventana de llamado pueda darse por medio de una instancia llamada Windows Lister, que ya lo vamos a ver a continuación, y que también nos permite hacer ese llamado de contenedor de acuerdo a una agregación. Todos los componentes se deben declarar y se deben llamar e instanciar para que tengan su funcionalidad. Por lo tanto, podríamos ver que efectivamente cuando un objeto de AWT Graphics se define, en el contexto se dibuja, ¿cierto? Un tipo de estándares de características que se pueden dar en la letra, en el estilo de la línea, el color. Incluye también métodos que se pueden dibujar figuras para mostrar mensajes específicos. La visualización de las imágenes es un método gráfico, lo cual lo llamamos con el graphic.graph.image, en donde nos permite dibujar las imágenes con un formato GIF, PNG o JPG. Las imágenes las podemos leer de acuerdo al método getImage y en la clase AWT de herramientas podemos traer todo el kit de esos llamados. Especificando qué cosas, especificando el tipo de sistema operativo que tenemos, ¿cierto? Luego, recordemos que Java es multiplataforma, entonces podemos tener Windows, Mac, Linux, y de acuerdo a ello, las herramientas que van a permitir mostrar el desarrollo de esa composición. Posterior a ello, lo que vamos a hacer dentro de la fundamentación es mirar
un Java visible de máquina virtual para que éste pueda traducir ese lenguaje básico a nivel de gráficos, de componentes de seguridad, de colecciones, de provisiones a nivel de todo lo que tiene que hacer para que sea lanzado dentro del proceso. Podemos utilizar herramientas que deban ser o bien ejecutable por la aplicación o bien que sean extendidos bajo un browser de llamado a un explorador, bien sea Google, Edge, Opera, ¿cierto? Y luego de ello, los protocolos de Enterprise, los que podemos colocar de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a la Zoom de Java. Entonces, identificamos qué protocolos tienen que ser llamados o invocados para que su funcionalidad se dé. Luego miramos dentro de las clases de fundación que tiene Java y verificamos cuál va a ser el método de lanzamiento. Recordemos que lo podemos tener por Java Applets, que no es muy utilizado actualmente. mm, Java Beans, ¿cierto? Y otro que puede ser Java por aplicación a nivel de modo escritorio o por ejecutables. Para todo esto, entonces verificamos que Java tenga todos los componentes de la plataforma y las extensiones estandarizadas. Estamos hablando que Java debe contener, por ejemplo, si vamos a generar gráficos en 3D, es necesario poder generar ese llamado de librerías, esas extensiones. Si vamos a tener algún tipo de conexión con servidores, el servlets o hilos que nosotros le llamamos en Java, si vamos a tener llamados de JME, que es para aplicaciones móviles, si vamos a hacer un llamado a nivel de algún tipo específico que necesite la plataforma estandarizada por extensiones, las podemos hacer directamente con Eclipse, llamándolas y hacer la invocación de la instalación de ese proceso. Pero también lo podemos trabajar con NetBeans, también se pueden descargar esos componentes de desarrollo. Por lo tanto, podríamos incluir que efectivamente, pues todo el tux de herramientas se puede generar dentro del toolkit y el get default de toolkit para agregar los componentes de imágenes de Java. Entonces, así denotamos que efectivamente podemos hacer un manejo adecuado conforme a las instancias de proceso y las alternativas de llamado de cómo pueden llegar a presentarse esos llamados de invocación de acuerdo eh, a los periodos de transparencia que hacemos por el componente AWT. No sin tener por fuera de esto que cuando estamos hablando de la GUI, es decir, del Graphical User Interface, todos los componentes de las interfaces o disposición de la layout dentro de los elementos de la interfaz gráfica contiene gestión de eventos y contiene clases anidadas en las cuales pueden ser anónimas para su gestión de tal manera que podamos ejercer dentro del proceso un tipo de llamado en aplicaciones o en applets. Podemos decir que la ejecución dentro del entorno de Java pueden tener unos tipos, uno que es modo consola y el otro que es modo de aplicación por interfaz gráfica de usuario. Dentro de la interacción mediante el teclado, podríamos decir que está basado también en texto y por otras aplicaciones de interfaz que contiene ventanas, iconos, entrada y salida de datos, dispositivos en los cuales pueden interactuar de acuerdo a su funcionalidad, como el teclado, el ratón, la cámara, que ahora inteligencia artificial lo trabaja bastante. Los applets son lanzamientos, como les indicaba, que necesitan de un explorador. Entonces, en tal caso, podríamos hablar de pequeñas aplicaciones que se ejecutan dentro de un navegador o de un visualizador de applet viewer en donde la interfaz gráfica es lanzada y las limitaciones por motivos de seguridad, pues también se ven a flote. Aquí tenemos dentro de los componentes de
ancho y alto dentro de los contenedores, pues también podríamos llegar a entender que todos esos componentes de interfaz contienen unos métodos de visualización, lo cual me permiten entender que hay unos parámetros de ancho y alto que yo tengo que respetar de acuerdo al conjunto de componentes anidados, por ejemplo, ventanas, contenedores, menú, barras, todos los objetos que nosotros vayamos a colocar dentro de esos parámetros de widgets. Luego de la disposición del layout, debemos colocar los componentes que permiten lograr que la interfaz acomode todos los procesos que vamos a utilizar. El Layout Manager gestiona como tal la organización de los componentes gráficos de la interfaz y los eventos pues terminan haciendo la puesta de interactividad dentro de la respuesta de entrada de usuario. Entonces aquí ya tenemos las acciones que se deben dar de acuerdo al desplazamiento, a la selección de un menú, al pulsar un botón. Toda la creación de aspectos gráficos y de textos se definen de acuerdo a el gráfico como yo lo vaya a colocar. Por ejemplo, podemos definir fuentes, punto de texto, dibujar líneas, figuras que puedan determinar esa funcionalidad. Todas las bibliotecas del componente AWT están descritas dentro del Abstract Window Toolkit, que es dependiente de la plataforma. Por lo tanto, la apariencia de ventanas, de menús, de distintas ventanas en las cuales puedo manejar por la Mac y otros sistemas, pues son dependientes de esta librería AWT. La funcionalidad independiente de la plataforma pues usa un básico experimento y estándar de acuerdo a la versión desde JDK 1.1.5. Ya en estos procesos, pues ya se ha manejado bastante el proceso de llamado con la Swing. La Swing trabaja desde esta versión de JDK 1.1.5, desde Foundation Classes, pero también tenemos el look y el feel de funcionalidad independiente de la plataforma, porque desarrollado 100% en Java y hay otros que son portables y se puede elegir el look feel de acuerdo al soporte de la Swing que requiera para que se pueda asegurar por la interfaz y poderla ver por cualquier otra plataforma. AWT es mucho más completo de lo que parece ser dentro de la introducción que estamos haciendo, porque precisamente bajo el componente de trabajo, pues tenemos una distribución de soporte a nivel de interfaz. Esta Swing trabaja con un modelo de eventos basados en delegaciones de AWT y definidos a partir de la versión 1.1 de Java. Por lo tanto, tiene soporte nativo de interfaces, tiene el llamado de la AWT y la swing por llamada. Aquí tenemos una jerarquía de componentes a nivel gráfico, componentes que hacen parte de los botones, del canvas, de los componentes de text component, como text filters, área, y los contenedores que hacen parte del proceso interno de su ejecución. Depende mucho si son ventanas, si son paneles, si son cuadros de diálogo. Entonces, ¿en dónde deberían estar incluidos para que efectivamente se puedan llamar de ese modo? Ya de acuerdo a esos contenedores, pues ya validamos pues todas las características que tiene, pero recordemos que los contenedores también tienen un tipo de componentes que pueden llegar a estructurar, si se puede, el tamaño del contenedor, las ciertas operaciones que se pueden tratar en todo el proceso, la gestión de diseño que controla la disposición de la layout frente a los componentes de la pantalla, es decir, podemos utilizar un panel, un frame o un applet. El lienzo de la clase, el canvas, que es la superficie donde está siempre simple el dibujo, los componentes de la interfaz gráfica, ¿cierto? Que estamos hablando de botones que se están dando de acuerdo a listas, casillas de validación, checkbox, bueno, todos los que en un momento ya fueron mencionados. Esos componentes de construcción de ventanas surgen a partir de esos marcos que podemos colocar, las barras, los cuadros de diálogo, las ventanas que se pueden incrustar dentro de ese canvas. Los contenedores nos servirán dentro del panel
para colocar botones y etiquetas. No existe sino una ventana que lo albergue cada una de estas características. Un applet necesitará de un panel. Entonces, Windows como ventana permite y sirve para nuevas ventanas independientes, gestiona como tal la administración de diferentes plataformas a nivel de sistemas operativos. Normalmente se usa dentro de tipos de ventanas para Frame, cuando estamos hablando de ventanas para colocar internamente sus menús, y el Dialogad cuando tenemos ventanas emergentes para generar cuadros de diálogos que se usan también para colocar algunos botones, algunas etiquetas y cumple con la misma función del panel, pero es una ventana independiente. De pronto en esta podemos tener y debemos tener cuidado porque puede llegar a generar mucho ruido dentro de la ejecución para el usuario. Entonces sí es pertinente que sepamos cómo utilizarlo. Si bien es cierto, las características ya mencionadas nos dan un amplio despliegue de cómo es su comportamiento, pero las que más utilizamos dentro de la implementación son los frame para su visualización, ya que contiene de una vez un título, una barra de menú, los contenedores de la ventana para minimizar, maximizar y cerrar, y el panel de contenidos donde vamos a colocar absolutamente todos los procesos de aplicación. Entonces, por eso es concerniente que la frame viene de la Swing, que tiene contenedores de raíz a nivel de ventana. Se maneja y proporciona una serie de flujo de datos a nivel de elementos que se pueden contener dentro de ella. Es una de las más usadas porque efectivamente no generan tanto ruido entre el usuario, sino que simplemente por el marco yo genero todos los objetos visibles para el usuario. Por lo tanto, los componentes que yo le vaya a colocar como botón están desplegados bajo la iteración de una etiqueta. La etiqueta muestra dentro de la clase label cómo muestra la cadena de lectura normalmente para asociarla dentro del texto u otro componente. Los campos de texto también son generados de acuerdo a la manera en que yo voy a introducir o editar un texto. La línea de texto, o más bien el campo específico donde yo voy a colocar varias líneas de texto, son nombradas como text area. Y en la mayor funcionalidad se pueden añadir o reemplazar diferentes tipos de texto y generamos de una vez una barra de desplazamiento, de tal manera que si el texto es muy amplio, automáticamente se habilita la barra de desplazamiento. Los menús de la clase a nivel bar, menú y menú ítem permiten definir dentro de cada uno los elementos que se van a interactuar dentro de él. Ya dentro de la creación de los componentes, pues siempre debemos generar el new para cada uno de los objetos. Si estamos hablando de un botón, le debemos decir JButton, le colocamos una variable y luego le decimos new JButton y luego le damos la línea de impresión que va a tener como tal ese botón. Por ejemplo, si el botón va a ser enviar, pues entonces en este caso, entre comillas, colocamos ese enviar. Añadirlo al contenedor, pues es básicamente utilizando la función add. Este contenedor de add añade el contenedor al panel que necesitemos. Crea y añade los componentes en una sola operación, por lo tanto contenemos el panel dentro de una adición nueva del label con una etiqueta específica para que se llame. Luego, si se quiere quitar, le podemos hacer un remove de componente. Involucramos también métodos sobre los componentes a manejar esos eventos, por ejemplo, que sean llamados por medio de una línea de impresión, pero capturados de acuerdo al get por label o seleccionados de acuerdo al label para que sea modificada la etiqueta, por ejemplo. Todos los componentes tienen una serie de interacción con el usuario, por lo tanto es importante generar ese manejo de eventos a los oyentes. ¿Cómo trabajamos esos eventos a los oyentes? Es importante determinar que efectivamente tenemos un llamado
de exploración y que ese llamado de exploración permite que el tratamiento de datos corresponda a las iteraciones del usuario con todas las incidencias que tiene y todos los objetos que nosotros ya hemos incrustado dentro de la ventana. Los componentes están asociados a distintos tipos de eventos, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el asociado con la ventana del evento, cuando se llama dentro de un frame, por ejemplo, le podemos decir que haga lanzamiento, pero que tenga unos parámetros ya de ancho y alto, y este lanzamiento lo va a hacer de acuerdo al llamado en ejecución. Los eventos están asociados de acuerdo a un action event y pueden definirse dentro de los eventos como una lista de notificaciones de concurrencia a un evento, pero esos llamados pueden ser llamados listener o escucha para los usuarios. Tienen definidos algún tipo de evento llamado que ocurre dentro del evento asociado. Sin embargo, dentro de esos eventos también existe el tratamiento. Hay dos categorías dentro de ese proceso, las cuales podemos decir que es un bajo nivel cuando estos son interactuados de manera física con el usuario. Por ejemplo, si estamos haciendo un tipo de acción entre el botón y el mouse, entonces debe tener ese evento. Muchos de los eventos que nosotros accionamos de acuerdo a una entrada o a un evento o a un llamado por teclado, pues deben ser iniciados con mouse, con ventana o con teclado. Siempre se debe indicar de dónde va a venir ese action. Los eventos de alto nivel y semántico se representan de acuerdo a una lógica sobre los eventos que se están llevando a cabo de acuerdo a la pulsación. Normalmente lo hacemos de acuerdo a un action event. De ahí en adelante, pues estamos trabajando en que cada uno de los objetos debe tener una escucha precisamente para que puedan tener una heredad correspondiente al evento que van a tratar. Entonces, la implementación de la clase debe tener un nombre. Los implementos del Action Lister deben también tener un método que permita hacer un método de perforación y ese action event debe tener una variable para poder instanciar esos métodos. Por ejemplo, podríamos siempre colocar y dentro de los textos a nivel de Java, vamos a ver que el action event lo relaciona siempre con la pero es una variable que yo puedo cambiar y que nombramos en cada uno de los eventos que vamos a generar como escucha. Por lo tanto, estos llamados se añaden a una lista asociados a un componente de la interfaz y luego esa interfaz tiene que ser añadida dentro de la acción del evento por objeto, de acuerdo a la instancia DINS. Cuando se produce el evento, se notifica a todos los objetos cómo van a ir asociados dentro del evento y en qué momento ellos entrarían en acción para el momento en que el usuario los esté de acuerdo a ello activando dentro de la acción. El Action Event también indica que puede tener una serie de comportamientos de acuerdo a la interfaz. Entonces, de acuerdo a los diferentes objetos que tengamos, el método involucra los llamados definidos de Action Lister. Miremos, por ejemplo, que acá dentro del Public Interface Action Lister tenemos un extends y ese extends es el evento de llamada. Cuando le decimos void action perforate, queremos decir que en el momento en que se haga el evento, reaccione frente a lo que vamos a decirle que se presenta a continuación y lo tenemos que hacer con cada uno de los objetos que va a tener un evento. Luego de la clase del objeto oyente, pues lo que hacemos es implementar métodos de action perforate para que esos tengan su funcionalidad. De lo contrario, pues serían objetos que están ahí en nuestra ventana, pero pues no tienen ningún tipo de llamados, ningún tipo de función. Los componentes tienen métodos para poder ser añadidos de alguna manera. Se pueden quitar los objetos oyentes y también los podemos añadir. ¿Cómo los añadimos? Con el add y cómo los quitamos con el remove action list. Entonces, ahí tenemos como tal que se trata de centralizar todos los eventos en una propia clase, que estos funcionan a partir específicamente de definir una clase específica por el evento, es decir, tener una mayor escalabilidad.
evitar identificar componentes por el texto y veamos que la alternativa van usando diferentes estructuras añadidas a ese proceso. Ya para poder determinar ese llamado de escucha, las anidadas como instancias de las clases internas estarán dentro de la clase contenedora. Por lo tanto, las instancias de una clase interna tendrán que ver precisamente con el acceso de la clase privada contenedora y esto es práctico porque tratamos de que el evento requiera normalmente un acceso de estado de la aplicación para poder acceder a los objetos. De otra manera, las clases anidadas pueden obedecer a las reglas de comportamiento de las clases internas y también pueden llegar a crear objetos específicos de acuerdo al nombre de la clase y ellas tienen una sintaxis especial, lo cual permite que la instancia siempre esté referenciada por el supertipo, ya sea por el tipo que le estamos dando de acuerdo a su tipado o las características que éste tenga para que se comporte de tal modo. Entonces, es así que tenemos un Java en donde hacemos la implementación de diferentes tipos de objetos, ¿cierto? Y estos pueden llegar a darse de acuerdo a un componente de llamada. Entonces, vamos a mirar cómo poder trabajar, por ejemplo, dentro de lo más completo puede ser un formulario. Los formularios están dados para que ellos sean trabajados de acuerdo a una incidencia de contenedores en donde vamos a tener el llamado a la ventana y esta ventana pues nos va a permitir producir todo el proceso de llamado dentro de los objetos que vamos colocando. Entonces, miremos cómo sería ello.
Como podemos denotar dentro de la funcionalidad, lo primero que hacemos es la importación de librerías de acuerdo a cada uno de los componentes que vamos a colocar. En este caso, hacemos uso del swing para colocar un botón, un label, un panel y un text field. Todos vienen con J, ya que estos van dentro de la librería Swing identificados de esta manera. Lo primero que hacemos dentro de la clase es identificarlos dentro de una declaración. Todos esos objetos se deben agregar para poderlos usar. Vamos a utilizar un label con diferentes tipos de atributos. En este caso, el label van a ser tres labels. Dentro de la extensión de JFill vamos a tener el texto y la edad. Es decir, vamos a colocar dos cuadros de texto para que digiten la edad y el nombre. El botón va a ser un botón de pulsación y en el panel pues ya vamos a ver el lanzamiento de ese panel para contener todos los eventos que vamos a involucrar desde allí. Entonces, aquí lo que hacemos es instanciarlos para que permita la instrucción de llamado de acuerdo a cada una de las características, los parámetros en los cuales estamos generando posiciones a nivel de ancho y alto, donde va a quedar ubicado como tal ese label. Entonces es importante hacerle su ubicación. Entonces miren que acá tenemos como tal el lanzamiento de la ventana, ¿cierto? Y el objetivo es colocarlos dentro de una postura a nivel de ancho y alto. Le damos unos parámetros en, en características de píxeles y la captura de los datos, pues va a ser la impresión de ese label que veíamos ahí en el proceso. La ventana va a tener un 200 por ciento en píxeles de ancho y un 220 de alto. La etiqueta número 2, de igual manera, tiene que instanciarse con una nueva JLabel y este va a tener la línea de impresión o va a llamarse como nombre para que la persona sepa que debe digitar. La etiqueta debe tener un set bonus a nivel de dónde lo voy a ubicar. Entonces podríamos decir que los parámetros deben ser más abajo en 40, 80 y el llamado a la ejecución de la ventana dentro de lo que estamos utilizando de ancho y alto, pues va dándose en ese mismo aspecto. Ya tenemos características de ubicación para cada uno de los componentes que van a ser parte de ese desarrollo. La etiqueta número 3 va a traer la edad. Entonces lo único que cambiamos son la impresión y los parámetros de ubicación. En X, en Y, en alto, en ancho y alto. Siempre es ese mismo orden. Ya una vez que tenemos las etiquetas, ahora vamos con los dos cuadros de texto. Para eso, entonces damos un txt nombre, que es la variable, y le decimos luego que lo convierta a un txt field, y luego dentro de las características del set le vamos a decir que ese txt nombre, ¿cierto? Tenga un parámetro de ancho como propiedad. ¿Cómo se lo indicamos? Entonces, este tendría que decirle cuál va a ser dentro de esa variable los parámetros de set bonus a partir de X, de Y, de ancho y alto. Lo vamos a dejar en 100, luego otro en 80,
Aquí puede ser 180 y 20 aproximadamente. Estos parámetros se pueden cambiar en la medida en que ustedes vean sobrepuesto las cosas, pues se van cambiando como tal el proceso en donde van a ser invocados. Luego colocamos otro para la edad y cambiamos los parámetros en X, en y Z. Bueno, X, Y, ancho y alto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a mirar cómo instanciar el botón. Para el botón llamamos el nombre de la variable botón 1 como lo declaramos y le decimos que ese nuevo JButton lo genere dentro de una ubicación. Entonces le vamos a decir que ese botón 1 de set bonus lo vamos a generar con 200, 180. Ujú. Pero ese botón debe tener un nombre, ¿no? Entonces, dentro de ese nombre le vamos a colocar también, pues, el aceptar. Dentro del panel, un panel, y ese lanzamiento del panel que es toda la ventana, pues va a tener también un llamado para ello. Aquí en el panel vamos a mirar el lanzamiento a nivel de layout que sea nulo en primera instancia para que esté preparado en todos los objetos que vamos a colocar como impresión, de tal manera que se despliegue todos los parámetros correspondientes al argumento y de lo que estamos llevando a cabo dentro de lo que vamos a agregar o lo que necesitamos mostrar. Ya vemos que todos los procesos han sido instanciados, pero también hay que llegar a colocar una serie de declaraciones para que pueda decir qué va a mostrar como tal ese botón y esos procesos de interfaz. Entonces, vamos a hacer un proceso de cerrar el formulario, cerrar la clase, pero nos falta añadirlos. La agregación se hace con ADD. Entonces llamamos todas las variables y le vamos a ir colocando cuál es la manera de ir añadiendo. Para todo se repite, simplemente cambio la variable, ¿cierto? Lo mismo para el text field, de este nombre y le agregamos todo dentro de el panel. Nos falta la edad. Set visible o set size.
para verificar el tamaño del Canva que nosotros estamos manejando. Cuando no tenemos la librería que permite hacer el llamado, le debemos colocar un extends J frame para que él implemente las extensiones conforme al action lister para el evento que va a tener cada uno de esos objetos. En este caso, principalmente el botón. Una vez lo tenemos, ahora sí podemos verificar qué vamos a ocupar dentro de ese Canva para que funcione bien y que no tenga de pronto, no escucha realmente. Entonces, ahora sí, agregamos el tamaño. Fíjense que acá ya tenemos el tamaño para que muestre la dimensión de esa ventana, gracias a la extensión del action de llamada. El set visible es para la ejecución, para que este método booleano sea verdadero en el momento de su lanzamiento. En el static vamos a generar una instancia en donde el formulario lo vamos a llamar como F y este formulario va a ser llamado o va a ser invocado de acuerdo a su ejecución. Ahí lo tenemos. Pero no se ve en el momento agregado ni el de la edad ni los botones, entonces hay que agregarlos. Entonces agregamos el de edad, que es lo mismo, panel.add y la variable que es de edad, txtedad. Guardamos, compilamos y ahí vemos que ya tenemos el otro. Y ahora vamos a agregar el botón 1. Entonces hacemos la ejecución de ese botón. Ese botón va a tener el nombre de aceptar y le decimos panel add, botón 1, la variable. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos el botón, pero el espacio es muy estrecho para que pueda verse todo el aceptar. Entonces ahí lo que hacemos es modificar o bien el aceptar o bien los parámetros a nivel de ancho para que quede un poco más amplio el botón y pueda asumir todo el texto que le vamos dando como aceptar. Ahí lo tenemos. Bien, entonces ahora sí fijamos que en la ventana ya quedó todos los procesos de llamado, el label, los dos cajas de texto y el botón, y en el momento en que yo le dé aceptar, este va a tener una acción de alistamiento. El action también se da conforme a la ventana y las funcionalidades de minimizar y maximizar también las tiene.
Vamos a colocarle un título a esa ventana, llamémoslo información de, del alumno. Y vemos que arriba quedó con el nombre de información del alumno. Realmente es muy sencilla la implementación. Lo que más de pronto se dificulta dentro de la ejecución es cómo ir colocando eventos de llamado o de acción para que estos tengan los determinados procesos para entender de qué manera se deben accionar y de qué manera se deben ir ejecutando cada una de las acciones que necesitamos que contenga, ¿cierto? Bien, entonces, ya para finalizar esta unidad de una primera parte, vamos a resumir dentro de ese llamado que efectivamente cuando nosotros estamos haciendo el manejo de eventos, pues todo digamos, el modo consola del método main determina el orden de las operaciones de nuestro programa y las aplicaciones con interfaz gráfica de usuario ordena cómo se deben ejecutar dependiendo de la instrucción que nosotros queramos darle. Por lo tanto, cada uno de los objetos, nosotros debemos preocuparnos por las acciones que van a realizar y de qué manera se deben realizar. Por lo tanto, los eventos involucran que estos automáticamente tengan una asociación para que se produzcan el evento de llamado que nosotros queremos. En términos de objetos, podemos decir que Java funciona con los manejadores de evento a nivel de event lister y que se registran desde diferentes tipos de eventos a nivel de llamado. La fuente de los eventos, pues ya sabemos que pueden ser por teclado, por mouse o por pulsaciones que nosotros le estamos dando por el mismo mouse. El objeto del evento tiene un tipo de manejadores los cuales producen un nuevo evento. Cada manejador debe utilizar una información recibida a través del objeto Event Object y este debe realizar acciones que estimulen esa escucha. Todo el manejo de los eventos de la clase debe ser llevados a una base de datos, preferiblemente, de tal manera que estos datos puedan ser procesados. La subclase a nivel de los eventos por AWT utilizan unos métodos constructores para la interfaz gráfica de usuario. Cada evento debe tener como tal una asociación de la interfaz y de ese escucha para que permita definir los manejadores de eventos. Para simplificar la implementación de algunos manejadores de eventos, el paquete de Java AWT incluye como tal la base de adaptar la implementación de las interfaces en ese escucha. Bueno, yo les agradezco su acompañamiento a este proceso. En una próxima oportunidad nos vemos para finalizar esta unidad. Bendiciones para todos.